Gloria a Dios. Pues el título de este mensaje, hermanos, que queremos compartir el día de hoy, se llama El día más alegre del año. En hebreo se llama Tu B'Av. Tu B'Av, ¿ya? Es el 15 del mes, del 11º mes del calendario hebreo, ¿ya? El penúltimo mes del calendario hebreo. Estamos cerca de empezar ya en unos 15 días aproximadamente el último mes del año hebreo, ¿ya? Y luego entramos a grandes fiestas de Dios, hermanos, grandes fiestas de Dios. Y hemos estado dando unas pláticas de las cosas que Dios está restaurando, y en estos últimos tiempos está restaurando el calendario de Dios, el calendario bíblico de Dios, ¿verdad? Nuestra nación pues se sigue el calendario gregoriano, un papa que puso este calendario. Es el que se sigue en nuestra nación y en muchas naciones, el calendario gregoriano, ¿verdad? Y pues Dios está restaurando el calendario bíblico, el calendario de Dios, y más o menos en un mes y días estaremos celebrando el nuevo año bíblico de Dios, en esta restauración de Dios. Y mire, curiosamente, en el pueblo de Israel, por siglos, no se festejó este día, el día más alegre del año, ¿ya? Y en el pueblo de Israel lo están festejando ya, lo festejaron en estos días, este calendario, el día más alegre del año, y no lo festejaban por varias razones, y entre ellas, pues que no estaban en Israel, Ahora ya que regresaron a Israel, ya va para ¿cuántos años? En 1948, que volvieron a ser una nación independiente, y en 2 años más estarán festejando, ¿cuántos años? 60, 80 años. 80 años. En 2 años más estará festejando el pueblo de Israel 80 años como una nación independiente. 80 años como una nación independiente, ¿verdad? Y pues gloria a Dios. Y esta fiesta pues la estamos volviendo a festejar, y vamos a ver acerca de esta fiesta, ¿verdad? Tiene que ver con todas las fiestas de Dios, tienen que ver con fiestas agrícolas, ¿verdad? Con la cosecha de la cebada, la cosecha del trigo. Esta fiesta tiene que ver con la vendimia del vino, ¿verdad? Con la cosecha del vino, ¿verdad? Tiene que ver con eso esta fiesta. Se conoce también como el Día del Amor. El Día del Amor. Aquí en nuestra nación y en muchas naciones se festeja el Día del Amor el 14 de febrero. Esa es una fiesta no bíblica, aunque pues le damos su importancia también al Día del Amor y la Amistad, ¿verdad?
pero la verdadera día del amor y la amistad bíblica es este día. Bueno, este día de Tu B'Av, el 15 del mes de Ab, que son 45 días antes del año nuevo bíblico, 15 días antes del día bíblico. Y fíjense qué datos interesantes hay acerca de esta fiesta. Las jóvenes de Jerusalén salían vestidas de blanco y bailaban en los viñedos en busca de su pareja. Se vestían de blanco y bailaban, ¿verdad?, en los viñedos en busca de su pareja. Era un tiempo de buscar pareja. En esta fecha ocurrieron varias cosas importantes, entre ellas que era un día de perdón y esperanza. ¿Por qué? Porque había un decreto, ¿verdad?, que a causa de la desobediencia del pueblo de Israel no iban a entrar a la tierra prometida. Tremendo, ¿eh? La generación que salió de Egipto a causa de la desobediencia, porque fueron muy rebeldes. El pueblo de Israel fue muy rebelde, ¿verdad? Ha sido muy rebelde, y a causa de su rebeldía, esa generación que salió de Egipto, Dios dijo que no iban a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Entre ellos Moisés, entre ellos el mismo Moisés, que el pueblo se quejaba que no había agua, y Dios le dijo que le hablara a una roca para que esa roca trajera agua sobre el pueblo de Israel. Pero Moisés no le habló, la golpeó a la roca, y por haber golpeado la roca, Dios le dijo que Moisés tampoco iba a entrar a la tierra prometida. Entonces, en esta fiesta se festeja en que esa maldición que había sobre el pueblo de Israel se quitara y pudieran entrar a la tierra prometida sus descendientes. Los descendientes de esa generación pudieron entrar a la tierra prometida, y ese año ya no murieron, ¿verdad?, y pudieron entrar a la tierra prometida. Ese día, o este día, del día más alegre del año, Tu B'Av, ¿por qué se convirtió en el día más alegre? Porque las tribus de Israel volvieron a unirse. Estaban divididas las tribus de Israel. Después de la conquista de la tierra de Israel, se les permitió nuevamente el matrimonio entre tribus. Antes el matrimonio solamente era que fueran de la misma tribu, no se podían casar entre tribus. Eran 12 tribus y no se podían casar entre tribus. Y ese día se les permitió que se volvieran a casar entre tribus. Un día que Dios devolvió la unidad al pueblo, ¿verdad? Ya no estaban, sí seguía habiendo las 12 tribus, pero ya había unidad entre ellos. Ya había unidad. Ya era una sola nación, la nación de Israel, aunque en diferentes tribus, pero ya como una sola nación, la nación de Israel. Ese día también la tribu de Benjamín, que a causa de que varios de esta tribu es la tribu más pequeña y la última tribu, Benjamín,
fue la última tribu de la tribu de Israel. Varios de sus jóvenes tomaron a una concubina de la tribu de Leví, de unos de la tribu de Leví, tomaron y violaron a una concubina de unos de la tribu de Leví. Y por haber hecho eso, los de la tribu de Leví y todo Israel se molestaron y les pidieron que entregaran a esos jóvenes que habían cometido ese pecado, que entregaran a esos jóvenes. Los de la tribu de Leví no quisieron y los defendieron y entraron en guerra contra las 11 tribus de Israel, contra las 11 tribus. Y los de la tribu de Israel casi los desaparecieron. Casi fue aniquilada la tribu de Benjamín a causa de ese pecado. Pero ese día Dios trajo perdón y trajo reconciliación sobre la tribu de Benjamín y les permitió volverse a unir a Israel y poder volver a tener mujeres de otras tribus, porque la tribu de Benjamín estaba desapareciendo. La tribu de Benjamín estaba desapareciendo a causa de ese gran pecado que habían cometido algunos jóvenes y a causa de que la tribu los apoyó y se metieron en guerra contra las otras tribus y casi desaparecieron. Pero ese día, el 15 del mes de Ab, el 11º mes, el penúltimo mes del calendario bíblico, Dios permitió, les trajo perdón y que perdonara también la nación de Israel a esta tribu y que volvieran a permitir que sus mujeres de las diferentes tribus pudieran mezclarse con los de la tribu de Benjamín. Y Benjamín pues volvió a salir adelante, no desapareció. Hubiera desaparecido la tribu de Benjamín a causa de ese pecado y a causa de esa rebeldía que hicieron contra el pueblo de Israel y contra Dios. Dios trajo perdón, trajo restauración. La tribu las 11 tribus perdonaron a la tribu de Benjamín y volvieron a mezclarse para que pudieran seguir teniendo descendencia la tribu de Benjamín. Y miren qué tremendo, hermanos. De la tribu de Benjamín salió el primer rey de Israel. El primer rey de Israel salió de la tribu de Benjamín, Saúl. Saúl, ¿verdad? De ahí salió el primer rey de Israel. Fíjate, ahora, aunque Saúl, pues fue un rey que pidieron la gente de Israel. El pueblo de Israel pidió un rey como las otras naciones. ¿Ya? Antes que Saúl fuera rey, no había rey en Israel. El rey era el Dios Todopoderoso. El rey era el Dios Todopoderoso. Y Dios gobernaba a través de sus profetas. Dios gobernaba a través de sus profetas. Pero la nación de Israel dijeron: no queremos ya que nos gobiernen los profetas. Fíjense, una rebeldía contra Dios. Hicieron una rebeldía grande la nación de Israel.
Dijeron, ya no queremos ser gobernados por Dios, ya no queremos ser gobernados por los profetas, ahora queremos un rey como las otras naciones. Y Dios les dijo a través de sus profetas, pero ese rey o los reyes que vengan van a ser malos, nos van a esclavizar, nos van a obligar a que hagan cosas que no quieran. ¿Y saben qué dijo la nación de Israel? Pues no nos importa. Queremos un rey como las otras naciones, ¿verdad? Y este día de TVA, Dios perdonó que se hubieran rebelado, que hubieran hecho esa rebeldía contra Dios, porque los hubiera desaparecido a todos. Dios, no nada más a la tribu de Benjamín, lo hubiera desaparecido a todas las tribus por esa gran rebeldía que hasta el día de hoy está en las naciones, salvo el pueblo de Judá, la tribu de Judá, que son los que están ahora en Israel, la tribu de Judá, y que se están agregando otras tribus también, que están reconociendo a Dios como el mero mero, como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y están regresando a Israel, ¿verdad? Están regresando a Israel. Y pues Dios permitió que tuvieran un rey como las otras naciones. Pero ahora Dios dijo, ahora va a ser de la tribu de Judá. Y escogió al rey David. Escogió al rey David, ¿verdad? Escogió al rey David, un hombre que dice la palabra de Dios, que fue conforme al corazón de Dios. Saúl fue un hombre rebelde contra Dios, pero David fue un hombre conforme al corazón de Dios. No fue perfecto, David no fue perfecto, tuvo errores, cometió pecados, pero él pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. ¿Qué pecado hizo David? Mató a la mujer, al hombre, permitió al hombre de una mujer que él tomó como concubina, ¿verdad? Lo mandó a la guerra, era un hombre de su ejército, uno de sus mejores hombres. David no fue a la guerra, David se quedó en su casa y siempre salía a la guerra David a pelear, siempre salía a la guerra a pelear, pero en esa ocasión se quedó en su casa. Y estaba en la guerra su ejército, y estando David en su casa, vio una mujer que se bañaba. Como él estaba más alto, su palacio estaba más alto, pues ve a la mujer bañándose allí en su casa y la codició. A ver, Betsabé. La codició y la tomó para él. Y estaba a punto de nacer un hijo que habían tenido a causa de esa relación. Pero ya no era el tema, pero es interesante, ¿verdad? Y como está embarazada, le dijo a su esposo, mandó llamar a su esposo para que durmiera con su mujer
y ya dijera que pues era de él, ese que el hijo era de él, ¿verdad? Pero su esposo dijo, no, ¿cómo me voy a meter con mi mujer? Si el ejército está peleando allá, ¿cómo yo me voy a meter con mi mujer? No, él se quiso regresar a la pelea, a pelear. Y David dijo, pues pónganlo al frente de la guerra para que lo maten. Pónganlo al frente. Y lo pusieron al frente de la guerra y lo mataron. Entonces fue un gran pecado que David cometió. Y vino un profeta de Dios y le dijo, has cometido un gran pecado, pues tienes que arrepentirte. Y a causa de ese pecado, ese hijo murió. Ese hijo de David murió. Su primer hijo de David murió. Y pues, hay cosas muy interesantes, muy bonitas de hablar de eso. David le lloró mucho a ese hijo, pero una vez que murió, estuvo muy enfermo ese hijo, y a causa que murió, dijo David, pues yo ya no puedo hacer que regrese él, ¿ya? Pero yo sí puedo ir con mi hijo, ¿ya? Yo sí lo voy a volver a ver a mi hijo. Entonces, cometió un gran pecado David, ese fue su gran pecado, ¿verdad? Ese fue su gran pecado. Después, pues, cometió otros, pero fíjese, dice la Biblia que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y de ahí salió, de la descendencia de David, salió Jesucristo. Jesucristo, ese fue el hombre perfecto. Ese sí fue el hombre perfecto, ¿verdad? Ese él va a ser nuestro rey. Él sí es nuestro rey de reyes y que va a volver a venir a esta tierra a establecer su reino aquí en la tierra. Amén. Amén. Y lo esperamos. Y mientras, pues las naciones han rechazado a Dios, han rechazado a Jesucristo, en su mayoría han rechazado la Biblia. La mayoría de las Naciones Unidas están en contra del pueblo de Israel, están en contra de la Biblia, están en contra de Jesucristo. Se hicieron ídolos en el tiempo actual, ¿verdad? Y pues Dios va a traer un juicio sobre las naciones. Dios va a traer un juicio sobre las naciones, las que no se arrepientan, sobre los gobiernos que no se arrepientan, sobre los gobernantes que no se arrepientan. Dios va a traer su juicio, ¿verdad? Es tremendo escuchar una nación aquí en nuestro continente, ¿verdad? Que dijo que él y su esposa son los dictadores de esa nación. Y dijeron que ya no va a haber más elecciones. Que ya no va a haber más elecciones. Para ya no tener problemas con gente que quiera tumbarlos, ¿verdad? Ya se hicieron dictadores y dijeron ya no va a haber más elecciones. Ya lo que ellos digan es lo que se va a hacer. Ya no les importa ni qué dice Dios, ni qué dice la gente. No le importa ni qué dice Dios, ni qué dice la gente. Casi él ya es Dios. Él ya se considera un Dios, ¿verdad? Y así va a pasar en varias naciones. O hay varias naciones que así son. Que los dictadores se creen Dios, pero Dios va a traer un juicio tremendo sobre todos esos. Bueno, Dios trajo un juicio sobre Saúl, pero Dios tuvo misericordia de la tribu de Benjamín. Fíjense qué tremendo es Dios,
que de la tribu de Benjamín, ¿sabe quién salió? El apóstol Pablo. Qué grande es la misericordia de Dios. De la tribu de Benjamín, que fue desechada por Israel y que estaba a punto de desaparecer. De ahí salió el primer rey de Israel y también salió el apóstol Pablo, un hombre que perseguía a los cristianos para matarlos. Pero después Jesucristo se le apareció. Él entregó su vida a Jesucristo y fue uno de los más grandes promotores de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, son días difíciles, pero este día es un día de gozo, de perdón, de amor, de parte de Dios. Un día que transformó Dios el rechazo en unión. ¿Ya? Que volvió a unir a su pueblo, Es un día también que se abrió el camino para el templo. El camino hacia el templo estaba cerrado. Hubo un rey que prohibió que hicieran que la gente fuera al templo de Jerusalén. Un rey lo prohibió y en este día se abrió nuevamente el camino y el pueblo de Israel pudo regresar otra vez al templo de Jerusalén. Se quitaron las barreras y el camino volvió a abrirse. Un día que se restauró la conexión con Dios. Entonces este día, el día más alegre para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, un día en que se había impedido la conexión con Dios, el poder ir al templo de Dios, se volvió a abrir el camino. Entonces, qué importante, hermanos, que la gente aproveche. Es un mensaje de restauración de parte de Dios que estamos dando. Mucha gente menosprecia las cosas de Dios, el templo de Dios, el congregarse, el asistir, lo menosprecia, ¿verdad? Les vale, se van por la libre o agarran otros caminos, pero es un tiempo que deben aprovechar la gente, que Dios se está abriendo el camino. Cuando Jesucristo vino, ¿verdad?, al lugar santísimo solamente podía entrar una persona una vez al año, el sumo sacerdote. El pueblo no podía entrar al lugar santísimo, ni al lugar santo solamente sacerdotes, y al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. Pero cuando Cristo murió por nosotros, Él abrió, ¿verdad? Él derrumbó ese velo que dividía el lugar santísimo del pueblo. Y ahora podemos entrar todos los que querramos al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Es un tiempo para volver a reconciliarnos con Dios. Estamos cerca de grandes fiestas de Dios que se vienen en estos días. De grandes fiestas de Dios que se vienen. Es un tiempo para volver a Dios, para regresar a Dios, para volver a Él. Es un tiempo que fue destruido una semana antes aproximadamente de este día, fue destruido el templo de Jerusalén. 7 días antes de esta fecha fue destruido el templo de Jerusalén. Qué tremendo, ¿verdad? Y a los 7 días aproximadamente se festeja que fue abierto nuevamente el templo de Jerusalén, reconstruido, y se volvió otra vez a abrir para que la gente viniera y tuviera conexión con Dios.
este tiempo, en un día como estos, se volvió a permitir que se le diera sepultura al pueblo de Israel, que pudieran sepultar a sus muertos. No podían, ¿verdad? Los romanos prohibieron enterrar a los muertos de Israel. Pero un día como estos se permitió volver a dar sepultura al pueblo de Israel. Se les permitió dar sepultura a sus muertos. Durante este tiempo se recogía leña para el templo de Jerusalén. Y esta labor de llevar leña al templo de Jerusalén se permitió, ¿verdad?, descansar para que la gente estudiara la palabra de Dios, para que la gente estudiara la palabra de Dios. Entonces, hermanos, pues interesante esta fecha. Y dile a la persona que está a tu lado: qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí, escuchando esto. Dios está restaurando muchas cosas. Estamos hablando de tiempos, que estamos en tiempos de restauración. Y una de estas cosas que Dios está restaurando es esta fiesta. Y aproximadamente en unos días, el próximo domingo les vamos a avisar exactamente cuándo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, empieza a prepararse por 40 días para llegar a la fiesta del Yom Kippur, una fiesta en la cual Dios trae juicio sobre el pueblo. La fiesta del Yom Kippur es la fiesta en cuanto el sumo sacerdote, el único día que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. La única fiesta que Dios entraba al lugar santísimo, ¿verdad?, y traía juicio sobre el pueblo. Todas las fiestas tienen que ver con Jesucristo. Todas las fiestas de Dios. Mucha gente menosprecia las fiestas de Dios, pero las fiestas de Dios son muy importantes para el pueblo de Israel y también para el pueblo que no es de Israel, para los cristianos, ¿verdad? Muchos cristianos no quieren festejar las fiestas. Muchos cristianos dicen: no, eso fue del Antiguo Testamento. Ya estamos en el Nuevo Testamento. Ya no hay que festejar de las fiestas. Ya no hay que hablar de las fiestas. Pero yo no me peleo con quien opina de esa manera, porque un verdadero agente que es del pueblo de Dios debe entrar a esto. ¿Verdad? El Señor, entregamos nuestras vidas a Jesucristo y empezó nuestra restauración. Cuando entregamos nuestras vidas a Jesucristo, empieza nuestra restauración en nuestras vidas. Y Dios nos está restaurando, Dios nos está perfeccionando, ¿verdad? Anteriormente se bautizaba al tipo católico en la frente nomás, ¿verdad? Los católicos cambiaron la forma de bautizar y empezaron a bautizar a niños nomás echándoles agua en la cabeza. Aunque la Iglesia Católica, sus bautismos eran por sumersión en estanques, en piletas, en el río. Así bautizaban los católicos también. Pero como vino un rey que se convirtió y estaba enfermo, un rey católico,
y pues estaba en peligro de que lo metieran a la pila porque ya estaba en peligro de muerte, pues decidieron echarle agua en la cabeza al rey. Y de ahí ya los católicos empezaron a bautizar echando agua en la cabeza. Y dijeron que empezaron a cambiar las cosas de Dios. Y dijeron que si el bautismo salva, pues entonces hay que bautizarlos desde chiquitos, porque no sabemos cuándo se van a morir. Y empezaron a bautizar a bebés. Pero empezó la restauración de Dios, el verdadero bautismo. Bautizo por sumersión, no por echar agua en la cabeza. ¿Ah? Esa fue una restauración de Dios. Después vino pues muchas restauraciones que había traído Dios. La gente empezó a criticar el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, y vino la restauración de Dios. Y vino la restauración de Dios. Gente que criticaba eso fue bautizada con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Muchos pastores de organizaciones no creyentes en esto del bautismo del Espíritu Santo, del hablar en otras lenguas, casi de la mayoría de las organizaciones, fuimos bautizados con el Espíritu Santo. De diferentes organizaciones, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Esa es una restauración que Dios está trayendo también. Por eso te digo, no peleamos con la gente que pelea en contra de las fiestas. Yo no peleo, porque tarde o temprano le van a entrar. Los verdaderos que son de Dios, tarde o temprano le van a entrar a esto, si son de Dios. Si no son de Dios, pues ahí le van a seguir. Pero la verdadera gente de Dios debe entrar a la restauración de Dios, y entre ellas las fiestas de Dios. Por ejemplo, eso de congregarnos cada 7 días, de congregarnos cada 7 días, es una restauración de Dios. La gente menosprecia congregarse. La gente dice, una persona me dijo, ¿cómo crees que yo voy a ir a perder mi tiempo ahí? Mi tiempo es muy importante. ¿Cómo crees que yo voy a ir a perder mi tiempo ahí? ¿Quién me lo va a pagar? ¿Ah? Como el tiempo es dinero, la gente dice, ¿quién me va a pagar? Y la persona que está a tu lado, ¿quién no lo paga? Dios. Dios no lo paga. Yo le digo a esta persona, dale tiempo a Dios y vas a ver cómo Dios te va a hacer y cómo Dios te va a bendecir. Dale tiempo a Dios. Esta persona entregó su vida a Cristo, empezó la restauración en su vida y empezó a congregarse. Y dijo, dio este testimonio: lo que yo me tardaba 3 días en hacer de trabajo, lo que yo me tardaba 3 días, ahora lo hago en 3 horas. Pásele, si gusta pasar a sentarse por acá. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Dios bendice en su tiempo. Dios nos bendice. Estamos en tiempos de... Y en resumen, ¿verdad? En resumen, un decreto terminó en el cual no iban a poder entrar a la tierra prometida a causa de desobediencia. Pero Dios quitó ese decreto y pudieron entrar a la tierra prometida. Ahora hay libertad para entrar al lugar santísimo, hay libertad para entrar a la presencia de Dios y debemos aprovecharla. Un pueblo volvió a unirse, un pueblo que estaba por acabarse, ¿verdad?, por desaparecer, volvió otra vez a unirse.
un pueblo volvió a seguir adelante. Bendecidos. Gloria a Dios. Pásenle, pásenle. Ya estamos concluyendo el mensaje, ¿verdad? Qué bueno que están aquí. Estamos hablando del día más alegre del año. En el pueblo de Israel se festeja este día más alegre del año, ¿verdad? Si no podemos hablar mucho de esto, les pasamos el video para que lo escuchen. Es un día en el cual Dios trajo muchas bendiciones a su pueblo. Había maldiciones sobre el pueblo, había cosas que estaban estorbando para el pueblo, pero en este día Dios quitó esas maldiciones, ese decreto que había contra ellos, y Dios trajo bendición sobre el pueblo. Y en estos días se festeja ese día. Por eso estamos trayendo este mensaje. Una tribu que fue desechada. El pueblo de Israel son 12 tribus. Y una tribu cometió un pecado contra otra tribu. Y a causa de eso, las tribus se molestaron. Les pidieron que entregaran a esa gente que habían hecho esa maldad. La tribu no quiso entregar a esas personas, sino prefirieron pelearse contra las 11 tribus y estaban a punto de desaparecer. Imaginen 11 tribus contra una tribu. Y de las más pequeñas estaban a punto de desaparecer. Pero se arrepintieron, pidieron perdón a Dios, Dios los perdonó y volvieron otra vez a seguir adelante esta tribu. Es un tiempo en el cual no se permitía casar entre diferentes tribus, solamente se podía casar de la misma tribu. De la misma tribu solamente se podían casar. Y la tribu de Benjamín, que ya estaban a punto de desaparecer, ese día Dios permitió que volvieran a unirse con mujeres de otras tribus y volvieron a tener descendencia, la tribu de Benjamín. ¿Verdad? Es un tiempo en que no se dejaba entrar al templo de Jerusalén, y en este día volvieron a entrar al templo de Jerusalén. Se permitió nuevamente que volvieran a entrar al templo de Jerusalén. No podían enterrar a sus muertos por un rey que había sacado una ley que no podían enterrar a los muertos de la gente de Israel. Ese día volvieron a enterrar, pudieron volver a enterrar a sus muertos. Comenzó una nueva etapa de crecimiento espiritual. Lo que estaba separado volvió a unirse. El amor verdadero nace cuando se encuentran estas dos cosas: dar y recibir. El dar y recibir. Es un tiempo en el cual mucha gente del pueblo de Israel busca pareja, busca su matrimonio. Y miren qué interesante. Se cree que en el pueblo de Israel, que antes del nacimiento de una persona, y 40 días antes de que nazca una persona, 40 días antes, que Dios escoge a la persona con la que se va a casar. O sea, todavía es un feto. Bueno, ya no es un feto, ya está en el vientre de la mamá, y 40 días antes de que salga, que dé a luz, Dios escoge la persona con la que se va a escoger.
con la que se va a casar. Así que ya está de Dios. Ya está de Dios. Ya está de Dios con quién se va a casar. ¿Quién se va a casar? ¿Verdad? Y se celebra 40 días antes de 40 días. Estamos cerca de una fiesta del pueblo de Israel, y no nada más del pueblo de Israel, de Dios, de celebrar el día que Dios creó los cielos y la tierra, que se festeja la creación. Estamos cerca de 40 días de que se festeje la creación de Dios. No se lo vayan a perder. Una gran fiesta. La Biblia nos habla de las fiestas de Dios. La Biblia no habla de muchas fiestas que se festejan. Por ejemplo, esta fiesta es la fiesta del amor y la amistad, según Dios. El 14 de febrero no es según Dios la fiesta del amor y la amistad, es la fiesta del Cupido, ¿no? O sea, el mundo convirtió otras fiestas, hizo otras fiestas en lugar de las fiestas de Dios. Esta es la verdadera fiesta de Dios, del amor y la amistad. ¿Ya? Aunque nosotros, pues para no tener pleito, también la festejamos. ¿Ya? Festejamos también ese día del amor y la amistad, pero la verdadera fiesta, según Dios, es esta, en estos días. La fiesta del amor y la amistad. La gente festeja varias fiestas, menos las fiestas de Dios. Es un tema muy largo, ¿eh? Pero ahí poco a poco las vamos a ir viendo, estas fiestas. Entonces, hermanos, pues un pequeño mensaje, ¿verdad? Resumiendo, estamos cerca de grandes fiestas de Dios. Todas las fiestas de Dios que se hablan en la Biblia, están mencionadas en la Biblia, tienen que ver con Jesucristo. La Biblia habla de la fiesta de la Pascua, que fue cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. ¿Sí vieron los 10 mandamientos, la película de los 10 mandamientos? Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, el faraón no quería dejar ir al pueblo de Dios. Al pueblo de Israel no lo dejaba ir. Los tenía como esclavos. ¿Ya? Los tenía como esclavos. Y Dios mandó 10 plagas, porque Faraón no los dejaba salir de Egipto. Y la última plaga fue que iba a morir el primogénito. De todos los de Egipto, si Faraón no dejaba ir, no dejaba salir al pueblo de Israel libre para que adoraran a su Dios, como ellos Dios los mataba, les iba a matar a su hijo primogénito. Y Dios les dijo al pueblo de Israel que tenía que sacrificar un cordero, y esa sangre tenían que untarla en la puerta, en el marco de su puerta, tenían que untarla con sangre, porque iba a pasar el ángel de la muerte, y todo aquel que no hubiera hecho eso, el primogénito iba a morir. Y esa fiesta tiene que ver con Jesucristo, porque Jesucristo murió en esa fiesta. En la fiesta de la Pascua que celebra el pueblo de Israel, fue el día que Jesucristo murió por nosotros. ¿Verdad? Y nos salvó a todos. Y puede traernos salvación a todos. Jesucristo trae salvación para todo aquel que cree en Él. Viene a salvarnos. Entonces, todas las fiestas tienen que ver con Jesucristo. Las últimas fiestas de las que estamos hablando
la fiesta que viene de la creación, del año nuevo, en el cual Israel festeja su año nuevo. Ese es el verdadero año nuevo del pueblo de Israel, su año nuevo. Nosotros lo festejamos el 1 de enero, festejamos el año nuevo el 1 de enero. Pero ese calendario no es el calendario según Dios, es un calendario que hizo un papa llamado Gregorio, y se llama el calendario gregoriano, porque dice la Biblia que en los últimos tiempos el anticristo y el espíritu del anticristo iban a cambiar los tiempos y las leyes. Entonces cambiaron las leyes de Dios, los mandatos de Dios, las fiestas de Dios, las cambiaron, y estamos en los últimos días en los cuales Dios está restaurando su palabra, sus fiestas, sus mandamientos, y debemos aprovecharlos. Es un tiempo para que volvamos a Dios, que regresemos a Dios. Si no habíamos hecho caso de la palabra de Dios, es un tiempo de hacer caso a la palabra de Dios. Hagamos caso a la palabra de Dios por nuestro bien, o sea, por nuestro bien. Los más beneficiados en hacerle caso a Dios, a su palabra, somos nosotros. Somos los más beneficiados, hacerle caso a su palabra. Entonces, hagámosle caso a Dios, a su palabra, y qué bueno que están aquí. ¿Verdad? Qué bueno que está aquí la familia de Marilú, mi suegra, su hermano Pepe, su esposa de Pepe, su hija de ellos, y al ratito esperamos que lleguen más, si es que vienen. ¿Verdad? Le damos a Dios la honra y la gloria. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a sus hijos, la victoria. Así decimos, ¿verdad? ¿Quién vive? Cristo. Llegó una niña a la casa de mi suegra hace años, tocó la puerta, yo le abrí y le digo a la niña, ¿quién vive? Se me queda viendo así, abre los ojos bien grandotes, ¿verdad? Como que diciendo, ¿qué onda, no? Le digo, ¿quién vive? ¿Qué fue lo que me dijo? Lo que me dijo la niña fue, digo, ¿quién vive? Y dice la niña, ¿en dónde? La niña me dice, ¿en dónde? Pero ya una persona que conoce a Cristo, pues ya dice, ¿quién vive? Cristo. Una que no conoce a Cristo, uno le pregunta, ¿quién vive? Y la persona dice, pues yo mero. Yo mero, tu papá. A una persona que vive a Cristo dice, ¿quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Y a sus hijos, la victoria. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza, por este día. Dice, les voy a leer un pasaje de la Biblia que está en Hechos, libro de los Hechos, capítulo 3, y con esto terminamos. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice así la palabra de Dios. Dice la Biblia, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hemos dado ya unos temas sobre esto hace unas semanas. Les invitamos a que vean estas enseñanzas en el canal que Dios nos ha dado de YouTube, el canal se llama David Méndez Soto,
O también luego le ponen al éxito, todo pegado, al éxito de M, David Méndez. Veamos en ese canal estas enseñanzas y seguimos con estas enseñanzas, porque estamos dice la Biblia, Dios va a traer tiempos de bendición, tiempos de refrigerio. ¿Qué es un refrigerio? Es un lonchecito que nos dan antes de la comida. Dios nos da bendiciones. En estos últimos tiempos Dios nos da bendiciones, ¿verdad? Y nos va a dar la más grande bendición, que es que Jesucristo va a volver a venir a esta tierra. Jesucristo va a volver a venir a esta tierra por segunda vez. La primera vez vino a sufrir, pero la segunda vez va a venir a reinar. Va a ser el mero Jesucristo, ¿verdad? Va a establecer su reino, se va a acabar la maldad, se va a acabar el crimen, las extorsiones, se va a acabar la maldad. Jesucristo va a venir a reinar. Jesucristo va a venir a reinar aquí en esta tierra. ¿Ya? Se va a acabar las enfermedades, se va a acabar la muerte y va a haber un reino de amor, de gozo, de paz, de seguridad, de salud, de vida. Dice la Biblia, si nosotros hacemos esto, dice la Biblia, Dios va a mandar a Jesucristo, que nos fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. O sea, Jesucristo está, dice la Biblia, fue llevado a la presencia de Dios y va a volver a venir a esta tierra. Dice, es necesario que el cielo, que Jesucristo esté en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Estas son cosas que Dios está restaurando. Esta fiesta del día más alegre, la fiesta del día de la creación, que va a ser en 40 días. Vamos a celebrar cuando Dios creó los cielos y la tierra. Una gran fiesta para Dios, ¿verdad? ¿Cuántos están agradecidos con Dios por esta creación? ¿Verdad? Vamos a agradecidos con Dios. ¿Cuántos le festejamos ese día de fiesta? Muy pocos. Es una fiesta en 40 días. Otra vez se viene para acá para festejar esta fiesta que vamos a festejar en 40 días. La restauración de todas las cosas. Y después otras fiestas más que se vienen. Y la fiesta, bueno, fíjense qué tan importante es esta fiesta, que se va a festejar más o menos en 40 días. Dice la Biblia que el que no festeje esta fiesta no va a recibir bendición de Dios. Qué tremendo. ¿Verdad? No va a recibir bendición de Dios. ¿Son importantes las fiestas de Dios? Son muy importantes. Dios las está restaurando y es importante que le hagamos caso. La gente no hace caso. La gente dice, a mí me vale. A mí me vale. Que Dios diga lo que diga. No, es importante que le hagamos caso a Dios, porque eso nos va a traer bendición de Dios, bendición a nuestras vidas. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Y vamos a preparar un canto. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias porque tú eres bueno.